Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de este espacio que hemos diseñado para hablar de diversos temas del derecho penal y que lo hemos enfocado específicamente a ciertos casos relevantes de nuestra actualidad. El caso que nos convoca hoy es alrededor de un personaje por todos conocidos y es el caso de Diego Armando Maradona, de la muerte de Diego Armando Maradona, uno de los astros más destacados del fútbol, en la opinión de muchos, el mejor jugador de toda la historia de este deporte. Y para hablar del tema, quise invitar a una persona que tiene varias de las condiciones importantes para tener acá. Se trata, como ustedes lo ven, del profesor Felipe Caballero. Es un abogado litigante muy destacado dentro de Colombia en múltiples regiones y ha tenido célebres casos reconocido él además por la ya muy célebre frase que se defiende donde toque y donde toca y se litiga en los estrados. Pero además, Felipe, además de gran abogado, es un hincha de Argentina. Él también es conocido porque en alguna oportunidad en un partido Argentina contra Colombia fue a hacerle barra a Argentina. Él dice que él es argentino en realidad, que por un error nació pues en el Copey. Algo de eso también nos dejará ver. Pero además Felipe ha estado muy pendiente de este caso, o mejor Pipe, como lo llamaré en adelante. Ha estado muy pendiente de este caso, lo hemos conversado y él ha hecho algunos comentarios a propósito de este, y quisiera entonces saludar a mi amigo, que rótulo muy importante para mí, Pipe Caballero, y que además nos cuente algo sobre este personaje alrededor del cual tratará el día de hoy, que a pesar de que no es el caso de Diego Armando Maradona, pues sí es el sujeto pasivo según la fiscalía, y bueno, es el que hace que este caso además tenga una repercusión transnacional. Pipe, muy buenas noches. Santiago, gracias por esta invitación. De verdad, qué bonito espacio y productivo espacio has construido para acercar el derecho penal. Creo que no solamente a los colegas, sino a las personas que se puedan interesar, porque definitivamente el derecho penal levanta pasiones y vemos cómo a diario los casos de connotación atrapan la atención no solamente de los que nos dedicamos al litigio en cualquiera de nuestros roles, sino de casi que todas las personas de la sociedad. Y hoy estamos a un clic de distancia, así como están viendo este en vivo. Creo que a diario ya nos llegan las notificaciones que están transmitiendo las audiencias más importantes. Y en estos días me enviaba nuestro amigo en común y amigo de muchos digamos, de nosotros, de este grupo de amigos del Colegio de Abogados Penalistas, Marcelo Fernández de Buenos Aires, me envía el link de que inició el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Por supuesto, eso no puede ser indiferente por dos circunstancias. La primera de las circunstancias es por la figura que representa Maradona. Es decir, antes de ser penalista y antes de tener esta pasión por el derecho penal, pues a los que nos gusta el fútbol, necesariamente crecimos, sobre todo los de los años 90, crecimos con la figura de Diego Armando Maradona en la cabeza, con una idea o con la otra. Por ejemplo, en mi casa yo crecí con la idea de que Pelé era bueno y Maradona no, de que los brasileños eran los buenos y los argentinos eran los malos. Yo creo que por eso me rebelé y terminé teniendo esta pasión tan grande por el fútbol argentino en general, cosa que se reafirmó con la presencia de los colombianos ya por allá finales sobre todo la generación de finales de los 90 y principios de los 2000. Y la siguiente razón es porque me dedico al litigio penal. Entonces, ¿a quién no le puede interesar cómo se adelanta el juicio por la muerte de semejante figura que no, digamos, no se hace necesario presentar? De hecho, ahorita buscaba como que entre mis cosas de fútbol y me di cuenta que tenía más camisetas de Maradona que de Messi. Ni siquiera había hecho esa reflexión y puse por aquí la del 94, por acá tengo la del Mundial del 86 y la del campeonato del 81, que fue el único campeonato que ganó Maradona en Argentina. Después vuelve a Newell's, vuelve a Boca, pero no resulta campeón. Solamente ganó en el 81 antes de partir al Barcelona, creo que en el 82. Entonces, Santiago, el personaje sobre el cual vamos a hablar no merece mayor presentación, sino que más bien nos vamos entonces adentrando en ese juicio por la muerte.
Y antes de que hablemos de la acusación, lo que les quiero comentar a las personas es que ya se encuentra en la parte final de este proceso, es decir, la investigación empezó en medio de una pandemia en el 2020 y ha concluido con una acusación o una elevación a juicio que Santiago nos explicará mejor, y ya lo que se inició esta semana fue el juicio oral o la apertura del debate, como lo dicen en Argentina. Bueno, ahí hay dos cosas importantes. La primera, creo que la palabra precisa, mi querido Pipe, no es que no merece mayor presentación, sino que no requiere mayor presentación, porque todos, digamos que tenemos una imagen de este astro, que además tuvo una vida bastante polémica dentro y fuera de las canchas. Es un personaje en toda la extensión de la palabra, y sin duda todos los que aquí nos están viendo tienen algún concepto favorable o no de este astro del fútbol. Y el segundo detalle que no se nos podía pasar de alto es que hoy el doctor Pipe Caballero está estrenando un nuevo look facial. Depende del éxito o no que tenga este live, vamos a seguirlo viendo con el mostacho, o quizá próximamente tendrá un nuevo look con el cual nos sorprenda. Yo le había pedido por algunas solicitudes de su fanaticada y de personas muy cercanas si era posible que se nos afeitara para el live, pero no, se acoge al artículo 16 constitucional del libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué iba a decir, mi querido Pipe? Santiago, tú sabes que yo soy amigo de las causas difíciles y de las causas complejas. Que yo tenga este mostacho, como lo has dicho, esta chivera, créeme que ha sido fruto de un trabajo arduo, de un trabajo dispendioso. Por tanto, desprenderme de este éxito va a ser muy difícil para mí, así que espero demorar con este look un largo tiempo. Mi susto, querido Pipe, era que fuera el mostacho más una boina, porque también hubo una época en la que usaba boina, pero bueno, por lo menos... Hoy sí la pensé, pero bueno, por lo mínimo. Bueno, ¿de qué trata este caso? ¿Sobre qué trata? Hay una acusación por unos hechos ocurridos entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020. Maradona, después de una intervención quirúrgica que se le había realizado por un hematoma subdural, que no sé qué es un hematoma subdural, había sido trasladado a una internación domiciliaria, es decir, en su casa, pero allí seguía recibiendo cuidado médico por un equipo conformado por diversos profesionales de la salud que, digamos, lo seguían tratando. Pues los fiscales afirman, y esto es bastante importante, que todo ese equipo médico falló en garantizar la atención mínima que requería Diego Armando, pero además que por las condiciones especiales que él tenía era demasiado evidente que requería de un tratamiento mucho más fuerte que el que estaba recibiendo, requería de, digamos, unos medicamentos diferentes, requería de una mayor intervención, no era apto para estar en su domicilio debido a las características que presentaba, y esto ha generado que la acusación, y esto es muy importante, la acusación sea por un homicidio a título de dolo eventual, que será un tema del que vamos a hablar en varias oportunidades durante este live. Básicamente, si yo estuviera obligado a traducir eso en unas palabras un poco más cercanas a quienes no se dedican al derecho o a quienes no han profundizado dentro del derecho penal, decir que hay un homicidio doloso es equivalente, según como yo veo el derecho, aquí hay varias discrepancias, pero es mi forma de entenderlo, a un homicidio intencional. Es decir, es como si los médicos están juzgando, es como si ellos hubieran buscado matar a Diego Armando Maradona. Esto, cada que uno ve un caso de responsabilidad médica, cada que uno ve un caso por la muerte de una persona que está bajo cuidados médicos, lo normal, lo habitual, lo genérico es que se haga bajo el título de la culpa o la imprudencia. ¿En qué consiste la culpa o la imprudencia? Pues como la palabra lo indica, en que no se satisface el deber de cuidado, sino que se sobrepasa. Es decir, los médicos tienen unos límites en su actuar. Ese límite está dado por otra expresión que aquí vamos a mencionar bastante, que se conoce como la lex artis, es decir, un conjunto de lineamientos que la comunidad médica establece para los cuidados. Ese conjunto de lineamientos no está en ninguna ley, no hay una ley de la actividad médica, pero sí está en un cuerpo normativo conformado por la doctrina de los médicos, a la que se ha dado por llamar lex artis. Entonces, la lex artis es, digamos, lo que los demás médicos recomiendan para ciertas enfermedades y en ciertos cuadros clínicos.
Lo normal entonces es que el juicio se hubiera iniciado por un homicidio imprudente, reconociendo que no existía la intención de matar a Diego Armando Maradona. Sin embargo, entre la imprudencia, que es esto que les acabo de escribir grosso modo, que aquí voy a hacer ahorita una cuña sobre esta expresión, sobre esto que les acabo de describir, que es la imprudencia, por encima, digamos, en el nivel de intensidad está el dolo. En la frontera entre la imprudencia y el dolo está el título de dolo eventual, que es muy polémico. Unos dicen que el dolo eventual es cuando una persona, a pesar de tener muchos elementos que le advertían que no podía hacer lo que quería hacer, decidió hacerlo, y asemejan ese nivel de descuido, ese nivel de inobservancia de las reglas como si fuera un homicidio intencional. Entonces la expresión con la que cobijan a estas personas es con la expresión del dolo eventual. Eso es bastante, digamos, llamativo, es bastante potente y sobre eso haremos algunos comentarios. ¿Por qué se dice esto? Se dice que cada uno de los profesionales de la salud sabía que existía un gran riesgo, un alto riesgo de muerte, y aún así siguieron actuando y también omitieron hacer lo que tenían que hacer, contradiciendo todas las reglas y las buenas prácticas médicas, tolerando o aprobando el desenlace fatal. A todos, es decir, a todos los que integraron ese equipo médico se le considera, digamos, bajo un título de participación, que todos realizaron un aporte importante en el fallecimiento de Diego Armando. A cada uno se separa, digamos, con unos hechos específicos bastante fuertes. Esto tiene tres fiscales, la licenciada Laura Marina, Patricio Ferrari y Cosme Sebastián Irribarren, y presentaron, digamos, este caso bajo este título. Las personas que se están enfrentando a este proceso son Leopoldo Luciano, que es, digamos, el más llamativo porque además era como el médico de cabecera, es un reconocido neurocirujano, pero también estaba Agustín Kosachov, que es un psiquiatra, Carlos Ángel Díaz, un psicólogo, Nancy Fortini, que era la coordinadora de Swiss Medical, que era la encargada de, digamos, de la póliza de salud de Maradona, y era la jefe médica a cargo de la gerencia de cuidados domiciliarios, que es la que se dice que debía gestionar adecuadamente los recursos humanos y materiales para todo el tratamiento, para toda la atención. También está Mariano Perroni, que era el coordinador de Medidom, que era la empresa que prestaba el servicio a Swiss Medical. También está Gisela Madrid, que era la enfermera encargada directamente del cuidado diurno, es decir, durante el día de Maradona, Ricardo Almirón, que era el encargado del cuidado nocturno, y Pedro Pablo Di España, que era el designado formalmente como médico clínico para la internación domiciliaria. Todas estas personas se les dicen que los unos presentaron unos documentos falsos, que mintieron en sus diagnósticos, que decían que lo atendían en fechas que en verdad no lo atendieron, que daban parte médicos a pesar de no haber tenido contacto con el paciente, y todo eso llevó a la fiscalía a considerar que tal, digamos, tal comportamiento tan evidentemente contrario a las normas médicas no se podía imputar a título de imprudencia, es decir, que esto no se trataría de un homicidio involuntario, imprudente, negligente, sino que es un homicidio que se debe asemejar al homicidio intencional. Me gustaría que nuestro querido Pipe nos contara más o menos en qué va el proceso y pudiéramos contextualizar sobre lo que sigue para ya entrar a hacer comentarios en si estamos o no de acuerdo con la hipótesis de la fiscalía y con lo que se ha podido evidenciar. Antes de que Pipe nos cuente esto, me gustaría que viéramos este pequeño video que muchos ya han visto. Hemos decidido distorsionar las imágenes porque a veces son un poquito fuertes, pero digamos que nos sirve para entender cuál es la síntesis de lo que presenta la fiscalía, en este caso en contra de este equipo médico. Así murió Maradona. Quien les venga a decir ustedes, los jueces, que no percibieron lo que le pasaba a Diego, les están mintiendo en la cara. Era elocuente el Estado. Cualquiera que piense en cualquier familiar de ustedes, que lo vean así, tendido en una cama, desde hace varios días, les está mintiendo si no les dicen que participaron de un asesinato.
Entonces, como podíamos ver, esto era el alegato de apertura de uno de los fiscales en el que presentaba la imagen. La imagen es bastante fuerte, se ve a Maradona bastante hinchado en un estado que la fiscalía hacía evidente que la intervención no podía ser domiciliaria, que se tenían que dar unos cuidados que en efecto no se dieron, y fue con esto que dan, digamos, el fundamento para plantear que esto se trata de un homicidio a título de dolo eventual. También hay distintas declaraciones de la familia que han resonado por distintos medios y en las redes sociales, en donde dicen que a Diego Armando Maradona, y aquí ponen ya una expresión un poco más fuerte, lo asesinaron. Para nosotros los abogados, la palabra asesinato no solamente denota que se trata de un homicidio intencional, sino, digamos, con toda la intención, con toda la premeditación, totalmente dirigido a ocasionar el resultado, y digamos que usamos esta expresión para darle como una mayor fuerza y digamos un campo semántico más agresivo que hablar de un simple homicidio. Pero bueno, ahora sí, Pipe, cuéntanos más o menos de qué trata este proceso y también comienza ya con los comentarios sobre el fondo del asunto. Perfecto. Sí, importante esta cuestión preliminar dogmática, y doy un dato que la verdad me sorprendió hablando con nuestro colega Marcelo. Me decía que no eran normales los debates dogmáticos al interior de los juicios en la Argentina, y tal vez eso me sorprendió porque pues, si uno conoce grandes figuras, por ejemplo Eugenio Raúl Zaffaroni, uno entendería que eso es más normal en la Argentina de lo que parece. Otro dato adicional es que la pobre Agustina Kosachov no le basta con sufrir un proceso penal, sino que hoy Santiago además dijo que era hombre. Entonces es un cargo adicional para la médico psiquiatra, y Santiago nos describió los roles de cada uno dentro de este equipo médico, porque esto va a ser muy importante, sobre todo en la teoría de la defensa. Pero hablemos un poquito del procedimiento como para poder ubicarlo. Lo primero que les tengo que decir es que no traten de entender el proceso penal argentino, no traten de entender el procedimiento penal argentino por unas razones que tampoco me esperaba. Cada una de las provincias de la República Argentina adopta su propio código de procedimiento penal. Por tanto, en Mendoza no vamos a tener el mismo procedimiento que en la provincia de Buenos Aires. Y así en Neuquén será otra, y tenemos creo que 27 códigos de procedimiento penal para las provincias. Pero adicionalmente a eso, para los delitos federales se adopta un procedimiento que rige en toda la República. Sin embargo, se está haciendo un tránsito legislativo para adoptar para esos delitos federales otro tipo de procedimiento. Es decir, es imposible entender el proceso penal argentino, pero por supuesto nos dirigimos al Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires para poder entender qué está sucediendo aquí. Lo primero que nos indica es que cuando no hay un sobreseimiento, pues entonces se pasará a la elevación al juicio. ¿Qué es el sobreseimiento? Es una terminación anticipada del proceso penal. No es tan raro en la cultura jurídica colombiana, existió en Colombia. Es más, hay un dato, eso me recordó un suceso de hace muy poco, cuando el presidente Gustavo Petro señalaba a uno de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, al doctor César Lorduy, de haber asesinado a una persona, que sucedió hace como 40 años, pero en realidad César Lorduy fue cobijado con sobreseimiento definitivo, es decir, nunca hubo una condena en su contra. La figura existió en Colombia, la podríamos asociar en estos momentos a la preclusión. Me llamó mucho la atención del procedimiento penal de la provincia de Buenos Aires, que cuando habla del contenido de la requisitoria a juicio, dice lo que debe contener bajo sanción de nulidad, tema tan de moda por estos tiempos, cuando las solicitudes de nulidad suelen rechazarse de plano. Pues bien, se conforma el debate para que un tribunal de 3 jurados, y ahí vimos en la audiencia que había 3 personas, raro, no usan toga, son los encargados de juzgar. Por supuesto hay uno que es director, y se da la apertura del debate. Más o menos a qué equivale esto si nos tratamos de ubicar mentalmente la ley 906, al inicio del juicio oral y público. Y lo que se hizo en la sesión de hace 3 días fue los lineamientos de la defensa, que es una figura que por supuesto se puede equiparar a la presentación de teoría del caso, que en principio son unas teorías del caso obligatorias, pero que se pueden plantear alguna solicitud de inconstitucionalidad bajo el entendido de que si no, la defensa material no tiene la obligación de hablar, pues mucho menos tiene la obligación de hablar el
abogado. Pues esto inicia, y como vieron en el video, con un espectáculo del Ministerio Público Fiscal exhibiendo una fotografía de Maradona sin contexto alguno, y esto va a ser muy importante porque luego nos vamos a ubicar en la teoría del caso de la defensa. No hay un control, por lo que veo, no hay un control sobre la exhibición de evidencia, porque naturalmente una imagen del cuerpo de Maradona pues tendría la vocación de ser una prueba para practicar, o un elemento de prueba para practicar luego en el juicio y que se convierta en prueba misma. Y llama también la atención, y sobre eso mencionó algo Santiago, de que se utilizó la expresión asesinato. Totalmente desacertado. De hecho, si vemos esa solicitud de elevación a juicio, que sería como el equivalente a un escrito de acusación en ley 906, siempre se habla de Leopoldo Luque y otros, y la calificación jurídica que se le da es homicidio simple. De hecho, pueden poner en el buscador de palabras asesinato y no se encuentra en esa acusación, por llamarlo de alguna manera. En los países, en Colombia sabemos que el tipo penal se llama homicidio y hay una forma de agravación. En los en los países donde existe el tipo penal de asesinato, este podría ser equivalente a alguna forma de homicidio agravado, quizás a las formas más graves de homicidio agravado, como por ejemplo cuando se realiza con sevicia. Entonces, totalmente desacertado que la Fiscalía o el Ministerio Público Fiscal, cuando presenta sus lineamientos, cuando presenta su teoría del caso, utilice una expresión que no corresponde a la calificación jurídica que le otorgó en la elevación a juicio. Totalmente desacertado. Ahora, utiliza una serie de... Pero además, querido Pipe, digamos que esa es una condición que tienen esta clase de casos, que es lo que conocemos como juicios paralelos, y es que cuando un caso de estos es tan mediático, muchas veces el Ministerio Público Fiscal, también en ocasiones las defensas, como están litigando ante los medios de comunicación, olvidan la precisión, digamos, la técnica en el uso del lenguaje, y seguramente lo que estaban buscando ahí es lo que lograron: titulares de prensa, que sea muchísimo más llamativo el caso, ganar este caso en el escenario de la opinión pública, que es bastante delicado. Aquí lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso Uribe, lo hemos visto en casi todos los casos mediáticos en donde las personas están más preocupadas por lo que la opinión pública capte que por la técnica debida en la acusación. Pero seguramente, mejor en la litigación, pero seguramente esos son yerros que los jueces y las contrapartes sí van a saber, digamos, disvalorar o valorar negativamente. Sí, llamaba un poco la atención que los abogados de la defensa y sobre todo los jueces que se encontraban allí no hicieron ningún tipo de llamado de atención sobre el uso de expresiones que no corresponden con la realidad jurídica. Más allá de que el uso del lenguaje pues no se puede reducir al estrado judicial, pues por supuesto al Ministerio Público Fiscal en este caso le asiste un alto grado de responsabilidad en las palabras que usa. Pero bueno, la cuestión es que luego vienen los lineamientos de la defensa. Por supuesto, no podemos concluir de manera definitiva sobre la responsabilidad, pero sí podemos considerar cuál teoría del caso tiene mayor vocación de prosperar. Como vimos, Santiago nos describió o nos enlistó quiénes son los procesados y además nos explicó, o por lo menos mencionó, el rol que tenía cada uno dentro de ese equipo médico, y cada uno de estos procesados tenía un abogado defensor que planteó sus lineamientos. Bueno, antes de los lineamientos también se le dio la palabra a los representantes de víctima o perjudicados, fue la expresión que utilizamos. Pero yo me quiero centrar en los lineamientos o en la teoría del caso que presentó el segundo de los defensores. Si quieres, apreciado Pipe, hagamos una cosa. Yo, además, para resarcir la asignación sexual inadecuada que mencionas, puedo mencionar cada uno de los acusados, que ya lo mencioné, cada uno de las personas que integraban el equipo médico, y qué dice la fiscalía de cada uno para que se entienda ya el contexto de la defensa. ¿Te parece? Sí, perfecto. Entonces, como les contaba hace un momento,
digamos que la cabeza de todo el equipo médico era Leopoldo Luciano Luque, es neurocirujano y médico de cabecera de Maradona. ¿Qué se le atribuye a él? Él es considerado, según la Fiscalía, como el principal responsable del estado de salud de Maradona. Dice la Fiscalía que él ignoró los síntomas de insuficiencia cardíaca, no aseguró un seguimiento adecuado, ni convocó a los especialistas que eran necesarios para la atención de Diego Armando. También está acusado de falsificar unos documentos, ya que habría presentado un documento con una firma falsificada de Maradona para obtener su historia clínica. Después está Agustina Kosachov, que fue sobre la que tuve el lapsus hace un momento, es una psiquiatra, es otra de las médicos de cabecera de Maradona y era la encargada de determinar las dosis de medicamentos psiquiátricos que se le debían suministrar al astro del fútbol. A ella se le atribuye que los medicamentos psiquiátricos que recetó no tenían la supervisión adecuada y tampoco tenían en cuenta el estado cardiológico del paciente, lo que termina agravando su condición médica. Además, dice que introdujo información falsa en un certificado médico afirmando que Maradona se encontraba en buen estado de salud cuando en esa oportunidad ni siquiera lo había examinado. Todo eso según la Fiscalía. Carlos Ángel Díaz es un psicólogo que se vincula al equipo médico de Maradona un mes antes de su fallecimiento y a él se le atribuye haber contribuido en la falta de controles y que restringió el acceso de especialistas a Maradona. Además, se le señala que manipuló a la familia de Maradona ocultándole la verdadera gravedad de la situación. También está Nancy Forlini, que es la coordinadora de Swiss Medical, que es la que les digo que era la aseguradora encargada de la póliza de salud de Maradona. Ella era la jefa médica a cargo de la gerencia de cuidados domiciliarios, quien gestionó los recursos humanos y materiales para la internación domiciliaria. ¿Qué se le atribuye a la señora Nancy Forlini? Que no garantizó las condiciones mínimas para la internación domiciliaria, no efectuó ninguna labor de verificación y no proporcionó los insumos médicos necesarios para que se pudiera atender cualquier emergencia durante el tiempo de reclusión de Maradona. También está Mariano Perroni, que era el coordinador de Medidom. Medidom era la empresa que le prestaba sus servicios a Swiss Medical. Él era el encargado de la supervisión de los enfermeros asignados a la atención de Maradona. A él se le atribuye, según la Fiscalía, que permitió que las planillas de enfermería registraran controles ficticios o incompletos. La acusación dice que muchas anotaciones, por ejemplo, la frecuencia cardíaca y la saturación, no coincidían con la realidad del paciente. Además, respecto de la omisión de sus labores de verificación, si los enfermeros le reportaban problemas, por ejemplo, la hinchazón o la presencia de taquicardia, no efectuó ninguna acción concreta para hacer que el equipo médico actuara. Gisela Madrid era ya la enfermera dedicada al cuidado durante el día de Maradona y a ella se le atribuyó que realizó un indebido control en la evolución de Maradona. No tomó signos vitales, no constató la ingesta de medicación de manera adecuada y tampoco supo detectar los signos de alarma. Reconoció, según la Fiscalía, que ella prácticamente no ingresaba a la habitación y en ocasiones completó planillas sin haber efectuado exámenes reales. Además, según la Fiscalía, no realizó ninguna medida para mejorar la salud de Maradona. La Fiscalía considera que, pese a notar que el paciente permanecía aislado, hinchado y con signos de deterioro, no dio aviso ni ejecutó maniobras para un seguimiento clínico. El otro enfermero, Ricardo Almirón, era el encargado del cuidado nocturno de Maradona y a él se le dice que no cumplió con su deber de controlar periódicamente al paciente y tampoco previó la posibilidad de emergencias. Muchas planillas mostraron controles de frecuencia cardíaca, también de saturación, como lo mencionábamos, que no habrían sido realizados realmente. En varias declaraciones testimoniales, dice la Fiscalía que se menciona que Maradona presentaba taquicardia e inflamación. La Fiscalía sostiene que Almirón no canalizó esas alertas hacia los médicos tratantes. Además, reconoció que el día del fallecimiento hizo una revisión muy superficial antes de irse sin haber tomado controles de fondo. Y por último, está Pedro Pablo de España, que era el designado formalmente como médico clínico para la internación domiciliaria, que era el encargado de realizar la supervisión física de Maradona. A él se le atribuyó que solo realizó 2 visitas durante la totalidad del tiempo que trató a Maradona, el 12 de septiembre de 2020 y el 18 de septiembre de 2020,
12 de noviembre de 2020 y el 18 de noviembre de 2020, y no siguió ni ordenó estudios cardiológicos de laboratorio o controles continuos a pesar de la complejidad del paciente. Observó la negativa de Maradona a ser controlado y avaló ese escenario sin insistir, sin disponer otra estrategia, por ejemplo, internación hospitalaria, un mayor control, una interconsulta. No ejecutó su rol de manera activa. Conocía o debía conocer que Maradona estaba en riesgo de descompensación cardíaca y otras patologías, pero no impulsó un régimen adecuado de seguimiento ni planes de emergencia. Esto, digamos, es el aporte que cada uno de ellos habría realizado para la causación del resultado, y además todos juntos, como lo mencionábamos, son acusados de este homicidio a título de dolo eventual. Ahora sí, apreciado Pipe, ¿qué dice la defensa? Bueno, hay que tratar de simplificar las teorías del caso de la defensa, y creo que todo va a terminar reduciéndose a una discusión sobre la concreción del riesgo en el resultado. Es decir, más allá de los riesgos que se hayan podido crear, la discusión se va a centrar en un asunto de imputación objetiva, que es qué riesgo fue el que se concretó en el resultado y finalmente a quién podría ser atribuible la causa de la muerte. De hecho, algunos de los defensores lo que planteaban como su lineamiento de defensa inicial era que el rol que desempeñaba su defendido, por ejemplo, uno de los defendidos desempeñaba un rol administrativo, de ninguna manera podía contribuir a la causa, en este caso de la muerte de Diego Armando Maradona. Pero más allá de que hay unas contradicciones en las juntas médicas que operan entonces como peritos, pues se puede determinar que la causa final de la muerte, en un sentido natural, es una arritmia ventricular izquierda. Pero antes de eso, hay que hacer una anotación. Cuando el perito determina la causa natural, por supuesto, esto no acarrea una calificación jurídica per se, sino que debe pasar por el tamiz de toda la teoría del delito para saber, y en particular por la imputación objetiva, para saber a quién le podemos imputar jurídicamente el resultado y en qué sentido se lo vamos a imputar, es decir, cuál es la calificación jurídica que finalmente le vamos a dar. Recordemos un caso muy discutido en Colombia, el caso de la muerte de Dylan Cruz. Recuerdo que Medicina Legal cumple sus protocolos y se pronuncia diciendo que fue un homicidio, y por supuesto muchas personas tomaron eso como si fuera una verdad revelada en sentido jurídico. No, homicidio en sentido médico legal es la muerte causada por un tercero, pero vaya a saber qué tercero la causó y si finalmente se le puede imputar jurídicamente ese resultado. Entonces, claramente, Maradona termina muriendo por un evento cardíaco. Ese evento cardíaco fue una arritmia ventricular izquierda. ¿Qué es una arritmia ventricular izquierda? Es un ritmo anormal en los ventrículos, que son como las cavidades inferiores del corazón. Ahora, creo que nadie va a discutir que fue una arritmia ventricular izquierda la que causa naturalmente la muerte de Maradona, sino cómo se llegó a esa arritmia ventricular izquierda. Según la fiscalía, estas personas, digamos, desplegaron un plan que duró una cierta cantidad de días y que paulatinamente fueron contribuyendo a través de desempeñar un rol a que Diego Armando Maradona, aunque fuera evidente que no podía estar en un internamiento domiciliario, pues finalmente terminara muriendo. ¿Y qué es lo que va a plantear la defensa? En que este evento cardíaco se trató de un fenómeno agudo. Recordando un poquito las clases del maestro Ricardo Moro Izquierdo de Medicina Legal, como decían, la gente le dicen que algo es agudo y se imagina un dolor agudo es como un dolor muy fuerte. No, un dolor agudo sería algo casi como un dolor de corta duración. Lo agudo es lo que nace o empeora de manera repentina. Entonces, si se trató de un evento cardíaco agudo, fue algo que sucedió en ese momento y que pudo haber sucedido antes o pudo haber sucedido después, e incluso antes de ese internamiento domiciliario. Incluso la defensa plantea, y por supuesto aquí debo hacer un paréntesis, partimos también de la presunción de buena fe y de que tanto el Ministerio Público Fiscal como la defensa están siendo lo más fiel posible a la capacidad de rendimiento que tengan los elementos materiales de prueba que se practicarán luego y se convertirán en prueba en el juicio, porque por supuesto nosotros no conocemos el contenido de esas pericias, no conocemos el contenido de todas esas declaraciones, pero partimos de que en sus lineamientos están siendo lo más fiel posible, más allá de que tengo serias críticas sobre la actitud del Ministerio Público Fiscal cuando trata de convertir ese alegato de inicio en un show exhibiendo una fotografía sin ningún tipo de contexto, y por supuesto para allá vamos.
al inicio del debate. Entonces, esa arritmia va a ser fruto de ciertas discusiones, no como la causa natural, sino sobre qué fue lo que finalmente la causó. Si se trató de un evento agudo, por supuesto van a disminuir las probabilidades de que a Leopoldo Luque, Agustina Kosachov y todo ese equipo médico se le pueda imputar jurídicamente el resultado. Y hay un dato que es muy diciente y asumimos en principio que es cierto, pues presumiendo la buena fe sobre el defensor que lo plantea, y es que la medicación que se le estaba suministrando era la misma cuando estaba en la clínica Olivo, es decir, antes de irse allá a Benavides en el partido de Tigre, ya a las afueras de Buenos Aires. Por tanto, eso también disminuye la probabilidad de que haya sido el equipo médico el que haya causado finalmente esta muerte de Diego Armando Maradona, sino que se trató de un evento repentino que termina con el deceso. Y además la Fiscalía trata de formular una suerte de indicios que no me parecen a mí adecuados, cuando trata de describir para la galería, para el show, cómo era el tratamiento de Maradona en casa. Llega a decir que se encontró a través de su policía judicial, pues no recuerdo exactamente el nombre de la policía judicial en Argentina, a través de la policía judicial se encontró una historia clínica desordenada, despapelada, y que las recetas estaban pegadas en una heladera, en la nevera. Pues más allá del desorden que se pueda encontrar en una habitación, creo que eso no puede ser considerado como un indicio, es decir, a partir de ahí no se puede hacer una inferencia sobre cómo estas personas crearon, o de alguna manera crearon un plan criminal que paulatinamente fue conduciendo a Diego Armando Maradona a esa arritmia ventricular izquierda. Entonces, por supuesto, la imputación jurídica no va a depender de esa causa natural por sí sola. Recuerdo un caso aquí en Colombia para que también nos ubiquemos. El muy comentado caso y lamentable caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares. Si nosotros nos vamos a ver cuál es la causa natural, es hipoxia por inmersión en medio líquido, es decir, ahogamiento. Claramente, pues esta persona se ahoga, pero si se hubiese determinado que como efectivamente no se terminó y no ocurrió, alguien le da un golpe en la cabeza, la persona no muere por este golpe, pero el golpe lo envía a un cuerpo de agua y la persona se ahoga, pues sí, la causa natural de la muerte será hipoxia por inmersión en medio líquido, aunque quien causa el golpe no lo haya ahogado. Pero por supuesto sí se le puede imputar jurídicamente el resultado a esta persona porque fue quien crea el riesgo jurídicamente desaprobado. Entonces, la Fiscalía plantea, y ojo a esta expresión que le da la razón a Marcelo Fernández sobre que el nivel dogmático no está como que muy alto en el sur del continente. Hablan de una responsabilidad solidaria y por supuesto esa expresión responsabilidad solidaria no la considero de recibo en materia penal y de ninguna manera puede ser equiparable ni a la coautoría ni a ninguna forma de coparticipación criminal. Tampoco puede ser equiparado ni siquiera a la comunicabilidad de circunstancias y tampoco puede hablarse de responsabilidad solidaria, como si puede haber en materia crediticia, en materia civil, en materia comercial, responsabilidad solidaria, ni siquiera en los casos de tipos penales donde el concurso de personas es necesario, es decir, en los tipos penales plurisubjetivos como el concierto para delinquir. Siempre seguirá habiendo responsabilidad individual, incluso en estos eventos. De hecho, eso fue una de las críticas del segundo defensor el defensor de la doctora hoy ofendida por Santiago Tres Palacios, la doctora Kosachov, donde decía que la Fiscalía había sido tan imprecisa que incluso llegaba a hablar de responsabilidad solidaria. Y citan precisamente a Gunther Jacobs, donde hablan de los roles, por supuesto. Creo que también va a haber mucha discusión sobre este asunto y sobre las expectativas que se puede generar la sociedad en cada uno de estos médicos. Por supuesto, para las mayores expectativas estaban sobre Leopoldo Luque y aquel que tenía un rol administrativo, pues por supuesto había menos expectativas sobre su conducta. Entonces, básicamente, lo que se dice es que han violado sus deberes del buen arte de curar. Como decía Santiago, la lex artis o el buen arte de curar en este caso no se encuentra consignada en una ley específica, sino que la lex artis, no solamente hablando en términos médicos, sino en cualquier disciplina, es el conjunto de normas que gobiernan el ejercicio de una disciplina.
En Argentina hay varias leyes que se llaman ley del arte de curar, pero por supuesto la actividad médica no puede estar totalmente regulada por el derecho. Entonces la lex artis o ley del buen arte de curar excede esa regulación del Estado argentino, y cuando la fiscalía realiza esa acusación, esa imputación, pues está diciendo que desatendieron unos deberes propios de su disciplina. Entonces, ¿dónde nos tenemos que ubicar aquí? Por supuesto, esto va a ser también objeto de discusión, es en el riesgo permitido. Necesariamente en la actividad médica se crean unos riesgos. ¿Qué es el riesgo? Es la posibilidad de lesión. Entonces, en el derecho penal, pues hay unos riesgos que por supuesto son desaprobados, pero existen unos riesgos permitidos. Son los riesgos que pueden lesionar o pueden poner en peligro ese bien jurídico, pero que penalmente no son relevantes. Entonces aquí se tendrá que determinar si estos médicos, cuando realizaron y se deciden llevarse a Diego Armando Maradona de la Clínica Olivo a Benavides en el partido de Tigre, a una casa en determinadas circunstancias, actuaron dentro del riesgo permitido o superaron ese riesgo permitido. Si crearon un riesgo jurídicamente desaprobado o aumentaron un riesgo jurídicamente desaprobado, ahí podremos empezar a hablar de si se les puede imputar jurídicamente la muerte de Diego Armando Maradona, determinando si la arritmia ventricular izquierda fue un evento agudo o si fue un evento causado por una serie de conductas que de manera paulatina fueron deteriorando la salud del paciente y terminaron con el deceso. Antes de darle la palabra a Santiago para que nos dé su explicación o su qué considera sobre qué podemos encontrar de fondo en este caso, esa fotografía que se exhibe al inicio sin contexto alguno, pues por supuesto solamente sirve para el show y se ha robado todos los titulares. Pero uno de los defensores llamó la atención sobre ese asunto y dice: los eventos cadavéricos empiezan a los 30 minutos. Livideces y otro montón de fenómenos que por supuesto no estamos aquí en capacidad de describir ni mucho menos explicar. Es decir, mostrar una foto de Diego Armando Maradona totalmente hinchado sin decir si eso fue el día de la muerte, a la hora de la muerte, a las 2 horas de la muerte, a las 4 horas de la muerte, o 10 horas antes de la muerte, o 2 días antes de la muerte, pues por supuesto solamente va a servir para generar titulares de prensa y estaremos por la calidad del personaje necesariamente ante uno de esos juicios espectáculos y uno de esos juicios paralelos que seguirán dando mucho de qué hablar, y que por supuesto los jueces, o en este caso el Tribunal de 3 Jurados, debería estar muy atento y debería ser muy hermético para no poder contaminarse de toda esa información recibida del exterior. A ver, Santiago, ¿qué opina? Y si cree que estamos ante un escenario donde la teoría del caso de la defensa tiene vocación de prosperar, o tiene más vocación de prosperar la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal. Así es, mi querido Pipe. Como aquí muchas de las personas que nos ven no necesariamente o ni son penalistas o ni son abogados, me gustaría explicar un poco lo que ha dicho Pipe, que lo ha hecho con bastante destreza y agudeza, y explicarlo en un poquito con palabras un poco más sencillas, si se puede. Resulta que durante muchos años a lo que le importaba al derecho, o lo que creían los juristas que importaba, era la causa natural de los resultados. Entonces todos nos encargábamos de estudiar e indagar por cuál fue la causa en la naturaleza que generó ese resultado en la naturaleza. Y a esta indagación, digamos que se le dio bastante importancia, se le intentó resolver a través de diversos criterios que orbitaban, digamos que en su máxima expresión, alrededor de algo que se denominaba la causalidad adecuada, que también hablábamos de la causalidad suficiente y de otros mecanismos para hallarlo, pero básicamente era, pues yo encuentro la causa de un resultado y entonces al que haya generado esa causa le atribuyo ese resultado. Porque además, en este delito específico en el que estamos, la causa y el resultado son de vital trascendencia, porque este es un delito que requiere precisamente de que un sujeto haya ocasionado la muerte de otro sujeto. Sin embargo, se ha ido descubriendo alrededor de diversos estudios, reflexiones,
que la causalidad natural no era una pregunta tan importante como siempre creíamos, sino que lo que nos interesa a los abogados es encontrar la causa jurídica, es decir, el hecho al que le podemos atribuir concretamente la relevancia en el mundo del derecho. Y hay casos en los que una persona, sin poner una causa natural, puede ser causa jurídica. Vemos, por ejemplo, en algo que se denomina la posición de garante, en el que yo tengo al cuidado una persona o una fuente de riesgo y resulta que como no cumplo con los deberes que me son exigibles y permito que esa persona fallezca, sin yo ser la causa natural, puedo ser considerado la causa jurídica. Supóngase que yo soy el escolta de uno de ustedes que a esta hora nos acompaña, que dedica su viernes por la noche a vernos debatir o reflexionar alrededor de esto. Yo soy su escolta y usted me contrata para que yo lo proteja a usted. Y resulta que yo veo que se acercan unos sujetos sospechosos y armados y resulta que me da miedo o decido no cumplir con mis deberes, me escondo, me meto bajo la silla, yo estoy armado para cumplir con mi deber, pero no uso el arma y a usted le disparan en varias oportunidades y usted fallece, pues nadie podría considerarme a mí causa natural de su fallecimiento. Hagamos el ejercicio mental. Si usted elimina mi comportamiento, lo que yo hice, si usted me borra a mí de la escena, ¿igual se muere? Sí. Quiere decir que yo no soy causa natural, porque con o sin mí en esa circunstancia el resultado hubiera sido igual. Pero lo que nos preguntamos los abogados o lo que nos debemos preguntar los juristas es, hombre, pero es que Santiago, es decir, yo, tenía el deber de intentar evitar que a esta persona la mataran y no hizo nada para cumplir con ese deber, no hizo nada para cumplir con esa carga que le ponía el Estado, que le ponía además la relación que usted y yo teníamos, y por lo tanto Santiago puede ser considerado causa jurídica sin ser la causa natural. También puede haber un ejemplo al contrario, una persona que siendo causa natural no sea causa jurídica. El ejemplo lo podría poner ahorita Pipe más o menos, pero podríamos poner otro. Yo voy transitando en mi vehículo automotor y usted está muy aburrido con su vida, se le lanza el vehículo automotor, resulta que yo lo embisto y usted fallece. Si usted me elimina a mí de la escena, usted queda vivo. Si usted me elimina a mí de todo esto, me elimina a mí conduciendo el carro a esa hora, en ese exacto momento, en esa circunstancia, usted ya podría decir, no, pero otra persona hubiese podido transitar por ahí. No, eso ya es una hipótesis, eso ya es un flujo hipotético que es infinito. Pero estamos de acuerdo en que si usted me elimina a mí, no hubiera ocurrido el hecho como lo hemos presentado. Lo que equivale a decir que yo soy causa natural. Pero alguien dice, hombre, no, pero el qué causa va a ser, qué causa jurídica va a ser si esta persona fue la que se le arrojó al carro y ocurrió el atropellamiento y él, aunque puso una causa natural, pues no le era exigible hacer más nada. Entonces noten ustedes cómo puede haber casos en los que yo sin ser causa natural sea causa jurídica y puede haber casos en que siendo causa natural no sea causa jurídica. Entonces, a la expresión causa jurídica le cambiamos el nombre para no enredarnos. La causa natural la conocemos como causalidad y la causa jurídica le pusimos otro nombre que es imputación. Entonces, uno puede ser causa natural y no satisfacer los requisitos de imputación, o uno puede satisfacer los requisitos de imputación sin ser causa natural. Entonces, para que nos concentremos más o menos ahí en ese juego de palabras, a la causa natural le llamamos causalidad y a la causa jurídica la llamamos imputación. Y todo esto se ha ido construyendo y decidimos llamarlo imputación objetiva. Podemos o no estar de acuerdo con esa denominación y eso sería otro debate, pero entonces hemos ido estableciendo unos criterios para poder considerar que alguien sí es causa jurídica. ¿Y cuáles son esos criterios? Los que ha explicado nuestro querido Pipe con lujo de detalles. Para que una persona sea considerada causa jurídica de un resultado, es decir, para que una persona sea imputable objetivamente o se le puede imputar, atribuir como suyo un resultado, tenemos que verificar mínimo lo siguiente. Primero, que esa persona elevó el riesgo o creó un riesgo desaprobado. ¿Qué es un riesgo desaprobado? Un riesgo que como sociedad no hemos decidido tolerar.
teniendo en cuenta que estamos en la sociedad del riesgo. Todas las actividades que hacemos nosotros son riesgosas. Todo lo que hacemos en la vida, las actividades placenteras, la evolución, los desarrollos tecnológicos, las actividades de esparcimiento, todo lo que hacemos es riesgoso y decidimos vivir con el riesgo. Luego, como hemos decidido vivir con el riesgo, tenemos que aceptar que esos riesgos se concreten. Se subyace de esta afirmación que cada que se concrete un riesgo que como sociedad hemos decidido permitir, esa concreción del riesgo no se le puede atribuir al que lo haya causado. No se le puede atribuir al que lo haya incrementado, al que haya dado lugar a su ocurrencia. Primer requisito, un riesgo desaprobado. Pero si hay alguna materia que tiene múltiples riesgos, es la actividad médica. La actividad médica para realizar intervenciones estéticas, pero sobre todo la actividad médica, como en el caso en el que nos encontramos, que está orbitando alrededor del cuidado de una persona con un cuadro de salud delicado y que se le deben realizar unos cuidados para intentar salvaguardar su vida. Pero resulta que hemos decidido que hayan unas personas médicas, enfermeros, profesionales de la salud que gestionen este riesgo. Y el límite a ese riesgo es precisamente la Lex Artis, es la que va a establecer la frontera de lo que estas personas deben hacer y hasta dónde pueden llegar. Lo que quiere decir esto es que cada que haya un muerto dentro de la actividad médica, no necesariamente hay un riesgo desaprobado. Pueden haber múltiples muertes que se concreten dentro del riesgo permitido. Cuando una persona va a hacer un trasplante, si sigue toda la Lex Artis y el paciente fallece, pues este fatídico suceso es un infortunio que no le es atribuible a alguien. Primer requisito, incrementar el riesgo. Segundo requisito en este caso, que se concrete en un resultado típico. ¿Qué es concretarse en un resultado típico? Pues en este caso es muy sencillo y es que aparezca un resultado que para el derecho penal es relevante. En este caso es la muerte de Diego Armando Maradona, que tampoco se discute. Esa muerte se produce por unas causas naturales que Pipe nos ha explicado. Pero ahora viene el gran debate que es sobre el que va a orbitar este juicio y todas las discusiones de fondo en este, y es, primero, si estas personas sí cometieron un riesgo desaprobado, primer requisito. Si todo esto que ellos dijeron, que desatendieron, que no cumplieron, que hicieron informes falsos, que hicieron todo esto, pero ese es solo el primer requisito. El segundo requisito, que es que haya un resultado típico muerte, pues ya está acreditado. Yo no creo que aquí nadie vaya a alzar la mano en los alegatos finales a decir, no se probó la muerte de Diego Armando Maradona. Casi no, que puede pasar como Juan Gabriel, que lo han resucitado como 8 veces, que aparece Juan Gabriel por ahí en un video. Podría ocurrir. Entonces no vamos a tener yo creo que discusión sobre el resultado muerte. Va a haber una discusión sobre si incrementaron o no el riesgo. Pero demos por probado que se incrementó el riesgo, es decir, demos por probado que las afirmaciones de la Fiscalía son ciertas y estas personas no cumplieron adecuadamente, no lo visitaban adecuadamente, no hacían caso a las señales, supongamos que incrementaron el riesgo y supongamos que hay un resultado muerte. La gran discusión será si fue ese riesgo y no otro el que se concretó en el resultado. Y aquí es donde será de vital importancia tener en cuenta lo que nos mencionaba Pipe, y son las condiciones no evidentes, las condiciones que Diego Armando Maradona no se hayan hecho explícitas en los signos que él presentaba y en los síntomas que él podría narrar. Si, por ejemplo, llegamos a la conclusión de que igual, por ejemplo, en el centro médico este resultado se hubiera producido de la misma manera y que no es la vulneración del deber objetivo de cuidado la que se concretó en el resultado. Eso ya es un debate demasiado profundo, es un debate demasiado difícil. Pero donde se va a hacer más difícil es en que la Fiscalía ha hecho una gran apuesta, y es que lo que nos está pretendiendo probar, o lo que propone probar, es que este homicidio se hace a título de dolo eventual, que requiere además que la Fiscalía pruebe que estas personas todas no solo elevaron el riesgo y haciendo que apareciera un riesgo desaprobado, y no solo este riesgo se concretó en el resultado, sino que respecto a ese riesgo ellos eran conscientes de que se podía presentar dicha concreción. Ya los que somos partidarios de las teorías de la voluntad,
consideramos que además deberán acreditar que querían que Diego Armando Maradona muriera y que dejaron la no realización de esta muerte al azar, que hicieron todo para matarlo, pero que al final dejaban al azar que él pudiera sobrevivir. Y es la apuesta que ha hecho la Fiscalía, que para los titulares de prensa es bastante llamativa, y utilizar la palabra asesinato y utilizar la expresión dolo eventual y decir que esto en verdad fue consciente y voluntario. Esto atado a otra discusión muy profunda, y es sobre la coautoría. Es que digamos que este caso casi que se va a volver un caso modelo de estudio en las facultades de Derecho cuando queramos ver distintas cosas del derecho penal general. Y es que ahora se tendrá que demostrar que entre estas personas hubo un acuerdo común tendiente a producir el resultado. Es decir, no solo que elevaron el riesgo, que cometieron el riesgo desaprobado, que ese riesgo se concretó en el resultado, que ese riesgo que se concretó en el resultado era para ellos, tenían conocimiento de la posibilidad de que se presentara, sino que además su exteriorización era tendiente a que ese riesgo se concretara. Es decir, que todo lo que hacían era tendiente a matar a Diego Armando Maradona. Yo creería, digamos aquí jugando a predecir, y eso será durante las audiencias que lo podamos ver, que aquí a lo sumo se podría probar un homicidio imprudente, que aquí a lo sumo se podría probar que esa elevación del riesgo se concretó en el resultado muerte y que era previsible, y que se les puede hacer un reproche penal bajo el título del homicidio imprudente. Pero no considero que estén los elementos dados, ni siquiera dando por probado todo lo que decía el fiscal, para poder hablar aquí de un dolo eventual. Pero aquí viene un gran problema dogmático y de muy profunda naturaleza, y es que la doctrina, el concierto de los abogados penalistas, no nos hemos podido poner de acuerdo en qué es el dolo eventual y en dónde está su énfasis. Y aquí va a haber una cuestión de postura bien interesante que ojalá los jueces puedan analizar. Unos consideran que el dolo eventual, el énfasis está en el conocimiento, es decir, que basta con que la Fiscalía pruebe que era muy cognoscible, que era muy evidente la situación de Diego Armando, y que a pesar de su situación muy evidente, ellos siguieron actuando, y otros, por el contrario, posición dentro de la que me adscribo, consideramos que no, que el dolo requiere en todo, el dolo eventual, por más eventual que sea, requiere en todo caso la prueba sobre la intención del sujeto, y que en este caso sería imposible demostrar que estos médicos, lejos de si estaban o no equivocados, si hicieron o no un buen diagnóstico, si recetaron o no la medicina adecuada, querían causarle la muerte a Diego Armando Maradona. No sé, nuestro querido Pipe, qué quiere apuntar sobre ese punto que me parece a mí bastante trascendental. Sí, yo creo que también a lo sumo se podría, yo como soy tan defensor y por supuesto no soy para nada objetivo en estos asuntos, estaré en favor de la teoría de la defensa, pero además que me parece muy relevante unos datos que se dieron en los lineamientos y que por supuesto serán relevantes para la discusión sobre ese punto en particular de la imputación objetiva, que será la concreción del riesgo en el resultado, porque más allá de que se dé por probado que estos médicos no actuaron de la mejor manera y que elevaron el riesgo, esa arritmia ventricular izquierda va a ser muy discutida. Y es que, Santiago, no hay que obviar que Diego Armando Maradona desde hace muchos años, y eso se encuentra, digamos, probado, documentado, no voy a decir que es un hecho notorio, pero que va a ser muy fácil probarlo a través de su historia clínica, padecía una condición cardíaca negativa desde hace ya muchos años. Adicionalmente, ese dato de que ya padecía pues una condición cardíaca, llamémosla relevante, pues no será el término más técnico en sentido médico, la defensa ha mencionado algo que finalmente se probará o no se probará en juicio, y es que la medicación que recibía era la misma. Por tanto, si la medicación que recibía era la misma, estamos disminuyendo la probabilidad de que se haya creado o se haya elevado un riesgo jurídicamente desaprobado en la atención de este cliente, ya no en el centro médico, sino en un domicilio del partido de Tigre. Y finalmente, de que será relevante el dato de que la arritmia ventricular izquierda fue aguda, es decir, que fue una aparición repentina. Entonces, tenemos un antecedente, que es una condición médica relevante en este asunto, una patología cardíaca. Tenemos una medicación que es igual, que pues por supuesto nadie podría prever que si la medicación es igual,
pues se va a cambiar las condiciones del paciente, sino que se van a mantener. Eso sería pues un análisis de simple lógica. Y que al final hay un fenómeno cardíaco que pudo haber sido agudo. Entonces, claramente la discusión se va a centrar primero sobre si crearon o no unos riesgos desaprobados, pero si aún sí los crearon, si fueron estos los que produjeron esa muerte de Diego Armando Maradona. Y llama mucho la atención, Santiago, que cada uno apela a la figura de Maradona como para darle un poco más de valor a lo que dice. De hecho, cuando leía la acusación o la elevación a juicio, cuando narraban la muerte, decían X fecha, no la recuerdo la verdad, y se da la noticia y abren entre comillas en mayúscula, Maradona ha muerto. Por supuesto apelan a la importancia del ídolo argentino, que creo que es una figura más que futbolística. Maradona hace parte de la cultura. Maradona trasciende el fútbol en Argentina y genera unos sentimientos que son una total locura. Basta con visitar el barrio La Paternal y ver la primera casa que obtuvo jugando fútbol, que hoy día es un museo que se llama la casa de Dios, o el estadio de Argentinos Junior, que le cambiaron el nombre. Basta visitar ese barrio para darse cuenta que Maradona trasciende el fútbol, y la fiscalía, digamos, usa esa figura de Diego Armando Maradona para, de alguna manera, generar cierta presión por la resolución de este caso, en el sentido de que se determine la responsabilidad penal de esta persona. Y por el contrario, la defensa también apela a la figura de quien ha fallecido, cuando dice, no recuerdo si fue creo que fue la defensora de Leopoldo Luque, cuando decía, pero ¿quién va a querer la muerte de Diego Armando Maradona? Si para un equipo de médicos debería ser un honor cuidar de la vida de esta persona, que sabemos que ha tenido pues ciertos episodios desordenados, y que luego de su retirada en el fútbol se le vio durante muchos episodios, o durante muchos años, muy mal de salud. Entonces, para cualquier argentino sería un completo honor cuidar de la vida de su máximo ídolo deportivo. Entonces, ambos tratan de jugar con ese sentimiento sobre el astro del fútbol, pero creo que la discusión dogmática está servida. Tal vez no veamos grandes reflexiones dogmáticas en las audiencias, pero por supuesto nosotros sí, de la práctica probatoria, podemos tener estos espacios de debate para determinar finalmente y simplificar toda esta discusión. Doctor Santiago Tres Palacios, si este equipo médico, a través del desempeño de sus roles, creó un riesgo que se concretó en una arritmia ventricular izquierda que causó la muerte de Diego Armando Maradona. No se escucha. Son gajes del oficio y de los en vivos. Era para dejar la prueba de que no está editado, mi querido Pipe. Todo estaba planeado. No, te contaba que hay un fragmento muy particular de la intervención de los distintos abogados, en el que planteaban, incluso dicen ellos, sin el ánimo de exagerar, que todo el organismo de Diego Armando Maradona se encontraba en un colapso general. Decían que el análisis pormenorizado del estado de los órganos principales daba lugar a que el corazón, los pulmones, el hígado y su riñón se encontraban en un alto grado de afección. La palabra que utilizan es gravísimas afecciones. Todo eso queriendo denotar lo que planteabas, y es que hay dos posibilidades, que esto fue algo que se presentó, que se hubiese podido presentar en cualquier circunstancia, o que era además algo inevitable, porque también la defensa puede ganar si logra demostrar que aun cuando hubo fallas en la atención del cuerpo médico, aún haciendo la atención adecuada, ya el organismo estaba en tal estado de deterioro que en un hospital, en una clínica, en el primer nivel, con los mejores medicamentos, se hubiera producido el mismo resultado. Esto, en otras palabras, lo que está queriendo decir es que no fue la negligencia del cuerpo médico la que se hubiera concretado, o la que se concretó mejor, en la muerte de Diego Armando Maradona. Este será un caso muy, muy interesante, en el que intentaremos estar muy pendientes. Creo que también
digamos que desde los diversos enfoques que tengan los colegas será muy interesante, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista especialmente médico. Para nosotros que somos apasionados por el derecho penal, podremos ver aquí lo que enseñamos en las aulas puesto en práctica, y también quizá volvamos en otro espacio ya analizando la prueba en síntesis practicada, anunciando que pues cuando hacemos esta presentación el 14 de marzo, pues la información disponible es apenas la que han postulado los litigantes. Y aquí lo que estamos intentando es dar por cierto los elementos básicos dichos por el Ministerio Público Fiscal, dar por cierto los elementos básicos dichos por las defensas y con base en ellos poner un escenario. Obviamente aquí tampoco hubo mucho debate porque a Pipe y a mí nos une la característica común de ser defensores, no la ocultamos y tampoco pues tendríamos por qué hacerlo. Esta es una cuestión muy importante en el que además partir de donde nosotros partimos creo que es la exigencia convencional. Y es que a estos ciudadanos se presumen inocentes, por más bulla que haya en el caso, por más grave que sea este suceso, por más célebre que sea la persona que se postula como sujeto pasivo de la conducta, son ciudadanos que son presumidos inocentes y la carga se la debemos exigir es a la Fiscalía que lleve más allá de toda duda el convencimiento sobre la existencia de los requisitos y no el énfasis infortunado que hemos visto en querer llenar titulares de prensa como si lo importante fuera pues que la opinión pública estuviera de acuerdo con ellos. Bueno, Santiago, y yo termino indicando que hay una hipótesis no alternativa, sino como un dato adicional que si llegara a comprobarse, pues estaríamos en un caso de una crueldad extrema. La plantea uno de los abogados representantes, creo que de las hijas de Diego Armando Maradona, de apellido Burlando, un abogado muy mediático en Argentina. Dice que hay una mano oscura tras esta muerte y digamos que ha faltado investigación para ver quién finalmente dirigió este plan criminal. De hecho, utilizan como indicios una serie de contratos que al parecer con la muerte de Diego Armando Maradona, pues esos beneficios pasaban a otro grupo de personas, pero si se llegara a comprobar eso, estaríamos ante un plan criminal de crueldad extrema. Es decir, para beneficiarse económicamente de unos contratos firmados, crear o buscar reunir a unas personas en un equipo médico, sacarlo de una clínica y llevarlo a un domicilio y desatender dolosamente esas atenciones para que finalmente se causara una muerte y se pudiera encubrir esa muerte, pues estaríamos entonces en un caso que merecería, yo creo que no una película, sino una serie completa, pero sí creo que si bien la Fiscalía no podrá probar ni siquiera el homicidio simple de manera dolosa, mucho menos podrá ya probar esta teoría presentada por uno de los representantes víctimas, que ya suena ya un poco circense. Hay aquí algo muy importante, mi querido Pipe, y es que hay que entender que los alegatos iniciales son una promesa que se realiza y esa promesa también establece la carga de tenerla que cumplir. Todos estos titulares de prensa y todas estas anuncios grandilocuentes lo que hacen es aumentar la carga de lo que esperamos dentro del juicio. Y además esto también es lo que nos permite realizar varios comentarios sobre cómo va aconteciendo. Hay un detalle también muy importante y es que este caso nos permite observar cómo las personas tienen, los acusados, tienen una defensa unificada en cuanto a plantear que esto fue una falla sistémica impredecible, que se debe a que muchos órganos del Diego Armando Maradona ya presentaban unas deficiencias alarmantes y que ningún cuidado hubiera podido dar, hubiera podido evitar el resultado, pero también se han ido separando en varios asuntos y esto es como tirándose la pelota. Es entendible, cada quien defiende los intereses que representa, pero uno puede separarlo en dos grupos. La defensa de los que tuvieron contacto directo con Diego Armando Maradona y la defensa de quienes dirigían al cuerpo médico. Los unos van a decir, y ya lo han ido avisando en sus alegatos de apertura y en todas las manifestaciones que han ido realizando
tanto en la investigación como en medios y dentro del proceso, los unos van a decir, no, nosotros seguíamos las indicaciones de los que nos daban los médicos tratantes y digamos, la cantidad de los medicamentos que se debían suministrar, etcétera. Y otros van a decir, pues no, nosotros de acuerdo con la información que nos suministraban dábamos un diagnóstico general. Yo creo que eso no le hace mucho bien, digamos, a la defensa como tal, porque en últimas no pueden los defensores convertirse en enemigos los unos de los otros, que es algo que me preocuparía a mí ya en la puesta en práctica y es un elemento que quiero ver, y es cómo logran defender su metro cuadrado sin necesidad de afectar el metro cuadrado de los demás colegas. Eso nos trae aquí también la reflexión, apreciado Pipe, sobre la existencia o no de la bancada de defensa, que es algo que tú siempre has discutido mucho y me gustaría escuchar tu opinión sobre eso. Bueno, yo soy un firme opositor del concepto de bancada defensiva, pero soy un firme defensor del sentimiento del colegaje. Es decir, por supuesto nosotros debemos respeto absoluto a la figura del juez, por supuesto respeto absoluto a la figura de nuestra contraparte, que es la fiscalía, pero sobre mis colegas no solamente debo respeto absoluto, sino auténtico amor, porque son las personas que se dedican a lo mismo que hago yo con mucha pasión. Entonces, la bancada yo solamente hago con la defensa material, yo no lo hago con la del colega que tengo al lado, pero el colegaje me obliga a ser leal en extremo, leal absoluto. Y aquí, por supuesto que si hay defensas incompatibles, se va a notar mucho. De hecho, el Ministerio Público Fiscal, cuando plantean parte de sus lineamientos, porque recuerdo que hablaron dos de los fiscales, dicen eso, que se han dedicado a acusarse los unos a los otros, y creo que eso definitivamente no le va a hacer bien a la defensa, sobre todo porque probar o dar por no probado una circunstancia dentro del proceso puede fácilmente derrumbar toda la teoría del caso y fácilmente llegar a conllevar una absolución para todos los procesados, que era lo que hablábamos sobre la concreción del riesgo del resultado. Finalmente, si eso no se prueba, pues no habría responsabilidad penal para ninguno de ellos. Bueno, aquí abajo en la descripción del video hay un link que los lleva a un grupo de WhatsApp. Es un grupo que está conformado por diversos colegas y que lo usamos como un grupo de difusión para extender ciertos contenidos. ¿Qué les vamos a enviar por acá? Los documentos que nos había proporcionado el colega Marcelo, que le agradecemos enormemente por habernos permitido acercarnos, digamos, a un documento oficial que da lugar a la acusación, que es lo que nosotros llamaríamos una especie de escrito de acusación. Allí es un poco más enredado, es una sistemática que evidentemente no dominamos, pero también les vamos a pasar la síntesis de ese documento en donde se expresa lo que ha dicho la Fiscalía, y también hemos hecho una síntesis de los argumentos de la defensa, lo que han planteado cada uno de los defensores hasta el momento. Allí ustedes podrán ver cómo unos dicen que su cliente no tenía contacto directo con Diego Armando, otro explica que unos chats fueron descontextualizados y no dan lugar a tales afirmaciones, otros muestran cómo la muerte se produjo durante el sueño y sin signos de alerta que pudieran dar advertencia o que pudieran recomendar un trato diferenciado, y les vamos a poner las fuentes de las que los hemos extraído. Algunos han salido de los juicios que hemos podido ir viendo por distintas cadenas y también por diversos diarios que han cubierto estos hechos. Digamos que esto podría ser de utilidad para ampliarles la visión sobre el caso y también para ser honestos respecto a las fuentes que hemos consultado. Entonces, en este link ahí va a aparecer en la descripción, los esperamos, y también todo comentario esperamos recibirlo con mucho respeto. No tenemos que estar de acuerdo, sabemos que este es un tema muy polémico, pero les agradecemos su compañía y su acompañamiento, y a ti, Pipe, muchas gracias por brindarnos este espacio, por transmitirnos tu energía, y sabes que serás un invitado habitual a todas estas jornadas, así que muchas gracias y muchos éxitos siempre. Gracias a ti, Santiago, por esta invitación. Pues como
digamos, por agradecimiento te enviaré a Medellín un Robitussin expectorante, porque te vi ahorita un poco afectado de la gripa. Ya llevo 15 días. Vas a regalar una camiseta de Diego Armando Maradona. Por favor, también anuncia eso. Ahí nos vemos en el grupo de WhatsApp. Vamos compartiendo ideas, hermano, pero aprovecho yo siempre tus espacios para cerrar con algo. Y es el llamado a todos nuestros amigos, colegas, a que acojamos ese eslogan informal con el cual fundamos el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia en aquel congreso en la ciudad de Barranquilla que nos dejó tantas historias, y es: nos unimos o nos jodemos. Así es, mi querido Pipe, un gran abrazo y hasta la próxima. La próxima.